Buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva edición de los miércoles teresianos, en esta tarde fría, ¿verdad? Pero bueno, aquí se está bien, aquí estamos calentitos y vamos a pasar este momento agradable en este día que comenzamos también nuestro triduo a San Juan de la Cruz. Y por eso hemos hecho coincidir este miércoles teresiano con la charla de María José Pérez, que como habéis visto en la publicidad, pues es la Beata Ana de Jesús y San Juan de la Cruz, una callada amistad, lo hemos titulado. Os presento, María José Pérez es carmelita descalza del monasterio de Puzol en Valencia. Ella es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Y a lo largo de estos años está llevando una iniciativa que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es una página web, un blog, que se llama De la Rueca a la Pluma. Es quizá la página de la orden más visitada y más conocida, porque hay un montón de iniciativas, de cosas que nos hablan de Santa Teresa, pues ahí están recogidas, ¿no? Además ella ha colaborado, ha dado varias ponencias ya y charlas, incluso en varios congresos, y también es su directora, me parece, de la revista de espiritualidad, pero la mayor contribución que tiene, ya no lo va a decir porque es muy humilde, es que colabora con la revista Teresa de Jesús, y eso pues le hace llegar a un escalafón muy alto. Bueno, no digo más bobadas y le dejo a ella para no robarle más tiempo. Muchas gracias, David, muchas gracias a la comunidad por esta invitación. Para mí es una alegría estar aquí en esta casa, que es la casa de Teresa, por lo tanto la casa de sus hijas, y así me siento en casa. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Sé que aquí ya en este foro ya se ha hablado de Ana de Jesús recientemente, y seguro que muchas de las cosas que vamos a decir ya las conocéis o las habéis oído, porque cuando cuentas la historia de Ana de Jesús necesariamente sale San Juan de la Cruz. Ahora nos vamos a centrar solamente en ese aspecto, o principalmente en ese aspecto de la historia de Ana de Jesús, que es su relación con el primer descalzo, Fray Juan de la Cruz. Ellos dos, Ana y Juan, tenían una edad similar, así como entre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz había una gran distancia de edad. Ana y Juan se llevaban solamente 3 años, y sucedió que vivieron en la misma ciudad durante 9 años sin saberlo, en Medina del Campo, que era el lugar de nacimiento de Ana de Jesús y donde ella vivió desde que nació, desde el año 1545 hasta 1560, en que se trasladó a Plasencia. Juan de Yepes, por su parte, vivirá en Medina desde 1551 hasta 1564. Allí hará sus primeros estudios, asistirá a los enfermos, practicará distintos oficios. Aunque pertenecían a distintos estratos sociales, más humilde la familia de Juan, infinitamente, ambos pudieron coincidir en algún momento, quién sabe, en alguna celebración litúrgica, en algún mercado o cruzarse por la calle, pero no lo sabemos, no llegaron a conocerse. Hay una persona que los va a unir, y esa persona es Teresa de Jesús. Los dos, Ana y Juan, ingresarán en el Carmelo teresiano atraídos por el estilo y la propuesta de vida evangélica radical de Teresa de Jesús. Ambos absorbieron ese carisma y siempre buscaron serle fieles. Los dos formaron parte de su círculo estrecho de colaboradores. Recordemos que Fray Juan de Santomatía, que luego será Juan de la Cruz, tras su ordenación sacerdotal en un momento de crisis,
pensó dejar la Orden del Carmen y marcharse a la Cartuja. En una entrevista con Teresa, allá por el año 1567, precisamente en el locutorio de las Carmelitas de Medina del Campo, la fundadora lo convenció de pasarse a su proyecto y de iniciar la descalcez masculina. Por su parte, Ana de Jesús, una joven que iba buscando cómo y dónde consagrarse al Señor, como ella misma cuenta, deseaba mucho hallar religión de mujeres donde se viviese con tanta aspereza y religión como en estos nuestros monasterios se vive. Y fue su confesor, el jesuita Pedro Rodríguez, que conoció la obra fundadora de Teresa en Toledo y las puso en contacto a ambas. Teresa le abrió las puertas de sus monasterios y Ana ingresó en San José de Ávila en 1570. ¿Cuándo fue el primer encuentro entre Juan y Ana? Pues al menos de palabra y de vista fue en noviembre de 1570, en Mancera. Recordemos que los frailes habían fundado en Duruelo, pero pronto se trasladaron a Mancera. Ana era novicia, acababa de entrar, y Juan había inaugurado la rama masculina 2 años antes, en Duruelo. Nos cuenta la propia Ana cómo fue ese encuentro. Dice ella: el mismo año que recibí el hábito en Ávila, antes que profesase, me trajo nuestra madre a la fundación de nuestra casa de Salamanca, y en Mancera, que está en el camino, estuvimos las que veníamos en el convento de los frailes descalzos. Y nos mostraron y dijeron lo que nuestra Madre Teresa de Jesús y su compañera Antonia del Espíritu Santo les habían trazado y enseñado a componer en la fundación de aquel convento, en el cual estaban entonces los primeros 2 descalzos que había habido, que era por prior el padre Fray Antonio de Jesús y por superior el padre Fray Juan de la Cruz, los cuales habían recibido todo el orden y modo de proceder que tenían de nuestra Santa Madre. Y ella nos contaba con grande gusto las menudencias que ellos la preguntaban, y del arte que 5 años, poco más o menos, después que hizo la primera casa de monjas, se los había Dios traído estos 2 padres. Y ellos en particular me dijeron a mí muchas cosas de las que en esto pasaban. Vemos el recuerdo de la madre fundadora como la iniciadora, como la que tiene como todo el conocimiento del modo de vida, del estilo que quiere infundir en estos frailes, y ellos también la recuerdan y hablan de ella con esas novicias que van de paso a Salamanca. Aunque fue solo una visita breve, junto a otras 2 novicias que viajaban desde Ávila para unirse a Teresa en la fundación de Salamanca, vemos que Ana recuerda perfectamente ese encuentro, el rato de conversación sobre la naciente hermandad. Y es que Teresa siempre enseñó a sus monjas a tratar a los frailes como hermanos, y eso es algo que sus hijas van a tener marcado a fuego. Pero ese encuentro fugaz no tuvo mayor trascendencia. 8 años después, en circunstancias muy diferentes, se reencontrarán ambos en Beas de Segura, en Jaén. Ya nos hemos trasladado a Andalucía. Ana, que llevaba 3 años como priora, después de que Teresa la dejara al frente de esa primera comunidad en Andalucía, recibe a Fray Juan, quien había sido nombrado vicario del cercano convento del Calvario, en el término de Villanueva del Arzobispo. Ella lo recibe, Juan se detiene en Beas antes de dirigirse a su destino y pasa unos días con la comunidad, con las monjas de Beas. Ese primer encuentro, después de esos 8 años que han pasado, y sobre todo después en la situación en que está Fray Juan, lo van a recordar las monjas que lo vivieron, yo creo que para siempre, y de algunas nos han llegado testimonios muchos años después, y se ve que lo recuerdan perfectamente por el impacto que sufrieron. Muchos años después, mucho tiempo después, algunas hermanas aún recordaban la imagen de aquel fraile
que había escapado de la cárcel de Toledo solo 2 meses antes y llegaba, dice una hermana, flaco y cansado, mas sus palabras y trato eran de suerte que se echaba bien de ver cuán interior trato le tenía con Dios. Teresa les había tenido al tanto de este encarcelamiento a manos de los calzados. Tras meses sin saber de él, la madre escribía angustiada a Ana de Jesús pidiéndole oraciones por Fray Juan. Ahora Ana de Jesús lo tiene ante sí, demacrado, consumido. Buscando consolarlo, pidió a 2 jóvenes religiosas que le cantaran una coplilla. Ellas entonaron estos versos: quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Fray Juan, aún afectado por el sufrimiento reciente de su cautiverio, se conmovió profundamente e hizo un gesto para que dejaran de cantar. Se aferró a la reja del locutorio y lloró abiertamente. La hermana Magdalena del Espíritu Santo también dejó constancia de cómo la madre Ana supo llegar al alma de Juan, que parecía sumido en el mutismo. Estuvo algunos días con encogimiento y con pocas palabras que admiraba, dice una hermana, mas tratándole la madre Ana de Jesús, descubría los tesoros del cielo que poseía su alma. Al principio parece ser que la madre Ana no pensaba que Fray Juan se convertiría en lo que luego fue para todos, para todas. Un maestro en el camino del espíritu, un padre para su propia alma. Sabemos que Ana había escrito a Teresa de Jesús quejándose de la soledad interior y la falta de acompañamiento en aquellas tierras donde habían fundado. Pensad que ella venía de Salamanca. En Salamanca había tenido pues muchos contactos, estaba la universidad, había muchos teólogos, había pues muchos recursos para el acompañamiento espiritual, y ahora estaba en un pueblo perdido de Jaén. Escuchemos de nuevo el testimonio de Magdalena del Espíritu Santo. Dice ella: en ocasiones que se ofrecían, decía nuestro venerable padre que era muy su hija, nuestra madre Teresa de Jesús, y la madre Ana de Jesús decía: muy bueno parece el padre Fray Juan de la Cruz, mas muy mozo para llamar mi hija a nuestra madre fundadora. Y esto mismo le escribió a nuestra Santa Madre, es decir, Ana le escribió a Madre Teresa diciéndole que iba diciendo que era su hija y que aquello no le parecía bien. Y de paso, que pidiese a Dios les deparase asegurarse alguna persona con quien comunicar algunas cosas interiores suyas y de las hermanas que tenían necesidad. Teresa escribe enseguida recomendando vivamente a Fray Juan. Les dice: certifícolas que estimara yo tener por acá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma, y uno de los que más provecho le hacía el comunicarle. Háganlo ellas, mis hijas, con toda llaneza, que aseguro la pueden tener como conmigo misma, y que les será de grande satisfacción, que es muy espiritual y de grandes experiencias y letras, las 2 cosas que ella quería en un confesor. Por acá le echan mucho menos las que estaban hechas a su doctrina. Den gracias a Dios que ha ordenado le tengan ahí tan cerca. Ya le escribo a él, les acuda, y sé de su gran caridad que lo hará en cualquiera necesidad que se ofrezca. Y aún en otra carta que se conserva, un fragmento que nos ha llegado por vía indirecta: en gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tiene allá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. Todas las de esa casa traten y comuniquen con él sus almas, y verán qué aprovechadas están,
y se hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección, porque le ha dado nuestro Señor para esto particular gracia. Esta es la recomendación de Teresa, pero Ana pudo ir comprobando por ella misma la profundidad, la cercanía y la lealtad de este hermano que el cielo les había enviado. Cada sábado, Fray Juan dejaba su convento y recorrerá los 11 kilómetros que le separaban de Beas, donde atendía espiritualmente a las hermanas y regresaba el lunes a la comunidad. Escribe María del Puerto Alonso, es una hermana de mi comunidad, tiene un artículo largo y muy completo sobre Ana de Jesús que os recomiendo en la revista de Espiritualidad. Dice ella, en pocas partes llegaron a ser tan íntimas como entre las monjas, las relaciones, como entre las monjas de Beas y los frailes del Calvario. Comienzan desde un principio mucho antes de que San Juan de la Cruz, nombrado vicario del Calvario, se haga cargo de la dirección espiritual de la comunidad guiada por la Madre Ana. No son solo viajes y visitas espirituales, sino hasta solemnizar y festejar fiestas especiales. En varios casos, la comunidad de frailes se traslada a Beas, invitada por las monjas. En una ocasión, la Madre Ana le pide al padre Pedro de los Ángeles, primer vicario de la Fundación del Calvario, algunos religiosos para una función solemne y le envió 12. Los descalzos y descalzas comparten vocación, ilusiones, vida, experiencia, se conocen personalmente y se quieren. Y esto, que ya sucedía, aún se estrechará más con la llegada de Fray Juan de la Cruz. Con este trato frecuente se fueron forjando lazos fraternos entre ellos. Las monjas también fomentaron la creatividad poética de Juan, y en ese contexto surgieron algunas de las estrofas del cántico espiritual, como continuación del poema que había comenzado a escribir durante su encarcelamiento en Toledo. Las conversaciones con las religiosas, especialmente con Ana de Jesús, son el origen de lo que luego serían las declaraciones o comentarios de sus poemas. Las hermanas, además, pusieron música a esos poemas y los cantaban. Afirma Ana Serra que las monjas son inspiradoras de conversaciones y luego destinatarias de los textos. Casi podríamos decir que son co-creadoras. Sobre el conocido dibujo del Monte de Perfección, Magdalena del Espíritu Santo es un dibujo de Juan de la Cruz, dice: escribía también algunos ratos cosas espirituales y de provecho, y allí compuso el monte y nos hizo a cada una uno desuelto para el breviario, aunque después les añadió y enmendó algunas cosas. Hizo un dibujo para cada monja. Escribe también sobre cómo Fray Juan ayudaba espiritualmente a cada una. Para afervorar y enseñar el verdadero espíritu y ejercicio de las virtudes, hacía algunas preguntas a las religiosas y sobre las respuestas trataba de suerte que se aprovechaba bien el tiempo y quedaban enseñadas. Yo, dice esta monja, procuraba apuntar algunas de esas cosas para recrearme en leerlas cuando por estar ausente no se le podía tratar y me los tomaron los papeles. El venerable padre, entre otras cosas que escribía, una vez escribió para cada una de las religiosas un dicho para su aprovechamiento espiritual. Se trata de esos textos breves que hoy conocemos como dichos de luz y amor, que no son textos así sin más que un día Fray Juan se pone en su mesa y los escribe uno tras de otro, sino que están pensados para cada monja, están como personalizados, ¿no? Juan de la Cruz, como vemos, estamos ante un confesor que conoce bien a cada una de sus hijas espirituales. Hay una relación totalmente personalizada. Decimos esto para que se calibre también cómo pudo ser la relación con Ana de Jesús, que era la priora y la formadora de ese grupo de hermanas. Juan de la Cruz se sentía entre ellas a sus anchas, hermano entre hermanas.
Magdalena del Espíritu Santo, una vez más, ofrece estos detalles tan significativos. Tenía grande cuidado de huir la ociosidad, es decir, estaba siempre ocupado en algo. Y en teniendo algún rato desocupado, escribía o pedía la llave de la huerta y iba a limpiarla de malas hierbas o cosas semejantes. Y algunas veces se ocupó en hacer algunos tabiques y suelos en nuestro convento. Por ahí Juan de la Cruz no solamente predicaba, no solamente confesaba, también hacía de jardinero, también hacía de albañil y hacía arreglos o chapuzas variadas cuando se necesitaba. Se pregunta María Pilar Manero Sorolla, una autora que conoce muy bien a estos personajes de la primera hora teresiana. ¿Quién de entre las monjas del idílico Carmelo y posteriormente del otro, no menos favorable, de la capital granadina en sus dos sucesivas casas, tenía la formación y la experiencia religiosa para alcanzar la altura y profundidad de sus posibles confidencias? Perdón. Las posibles confidencias de Fray Juan, claro, está hablando. Ana de Jesús, dice ella, era inteligente, versada ya en el conocimiento y comentario de las Sagradas Escrituras, con el que posteriormente asombrará a los maestros salmantinos. Fray Luis de León, Báñez, Curiel. Poseía además el tesoro que más podía seducir a Fray Juan: la experiencia interior, honda, rara y rica de la ciencia sabrosa, que la hacía al cabo maestra en teología mística. Otra autora, Luce López Varal, ha empleado la expresión complicidad de almas para referirse a esta común experiencia mística que vivían el poeta de Fontiveros y Ana de Jesús. En junio del año siguiente, en 1579, Fray Juan fundó el Colegio de San Basilio en Baeza, y la madre Ana, que ya tenía contactos influyentes en la zona, escribió a sus amistades para conseguir todas las ayudas y los permisos necesarios. También compartió con él muebles para la casa y ornamentos para el culto. Desde Baeza, Fray Juan acudirá a Beas para confesar a las monjas cada 15 días o cada mes y se queda en este convento algunos días, claro, ya no está tan cerca, pues los viajes son más esporádicos, pero sigue acudiendo. Y esa relación con Beas no la va a perder, no la va a perder nunca. En 1581, el vicario provincial de Andalucía, Diego de la Trinidad, plantea a la madre Ana la idea de abrir un Carmelo femenino en Granada. Juan de la Cruz vino, habría que decir aquí, a Ávila, con una carta de Ana de Jesús para pedirle a la Madre Teresa que acudiera personalmente a fundar el nuevo convento. La fundadora era ella. Entonces, todos los conventos de la descalcez femenina los fundaba Teresa, pero este le pillaba muy lejos. Eso lo primero. Y lo segundo, que ella ya se había comprometido con Gracián para fundar el Carmelo de Burgos. Así que fueron Ana y Juan, junto con un grupo de monjas, quienes viajarán en el frío mes de enero para fundar ese Carmelo de Granada. Esta es la única fundación, si exceptuamos Caravaca, que también tiene unas características distintas, que la única, decimos, fundación teresiana que no ha hecho Teresa, sino que en su nombre ha fundado Ana de Jesús. Por eso en el libro de las fundaciones no aparece, pero en la primera edición, que salió en Bruselas en 1610, editada precisamente por Gracián y Ana de Jesús, se va a incluir como una especie de suplemento la crónica que Ana escribirá sobre la fundación de Granada. No fueron unos inicios fáciles. La casa que tenían prevista, como solía suceder, les falló en el último momento y no se encontraba otra. Durante los primeros 7 meses, alojadas en casa de doña Ana de Peñalosa, por la falta de vivienda, las monjas pasaron grandes estrecheces.
Los frailes del convento de los mártires, en Granada, compartieron con ellas lo poco que tenían. Juan de la Cruz fue nombrado prior de esa comunidad 2 meses después de la llegada de las hermanas. Oigamos el relato de Ana. Dice ella, ahora ya sí que habla Ana de Jesús. Y así comenzamos a gozar de dichos y hechos de nuestra pobreza, porque aunque la señora doña Ana nos hacía limosna, era con mucha limitación, y de los demás ninguno acudía, por vernos en su casa, donde acudían tantos pobres y se daban muchas limosnas, a casi todos los monasterios y hospitales de esta tierra. Y así entendían, no pasaríamos nosotras ninguna necesidad. Y pasábamosla de manera que muchos días no nos pudiéramos sustentar con lo que esta señora nos daba, si de los mártires no nos ayudaran nuestros padres descalzos con algún pan y pescado. Aunque también ellos tenían poco por ser año de tanta hambre y esterilidad que se padecía en el Andalucía grandísima. Comparten con las hermanas, como parte de la familia, lo poco que ellos tienen. Durante todo este tiempo, Ana disfrutó de la presencia constante de Juan, que visitaba la comunidad, celebraba los sacramentos y compartía con ellas, como siempre, sus versos. En una ocasión, hay una anécdota que la he querido recoger aquí, no he querido coger demasiado de estos textos un poco agiográficos, pero este me parece que se puede contar. En una ocasión, al dar la comunión a las monjas, omitió a Ana de Jesús y repitió la acción por varios días como una táctica para hacer que deseara más este sacramento. Cuando finalmente le permitió comulgar, Ana sintió una alegría tan intensa que parecía que su corazón se le salía del pecho. Por eso en algunas representaciones iconográficas se le muestra con el corazón en la mano envuelto en llamas. En este contexto de profunda relación espiritual, Ana pidió a su amigo y confesor que comentara para ellas los poemas del cántico espiritual. Sabéis que son 40 liras, 40 estrofas de versos, pero no tan fáciles de entender, o por lo menos de conocer en profundidad la lectura que pueden tener. Y Ana le pide que lo declare, que lo comente para ellas. Fray Juan accedió y en ese comentario se refleja mucho de Ana, de las conversaciones que han mantenido y de las experiencias espirituales que han compartido. Cuando lo concluye, Juan se lo dedicó a ella. Le entrega el texto dedicado. Porque Ana de Jesús no es conocida por haber escrito textos así que nos vengan a la memoria ni que se puedan considerar textos importantes de la literatura o de la espiritualidad. Tiene cartas, tiene crónicas, poco más. Pero, en cambio, ella va a ser la inspiradora de una de las principales obras de la literatura española y mundial, que es el Cántico Espiritual. Vamos a examinar un poco este aspecto de Ana como musa de San Juan de la Cruz. El comentario del Cántico Espiritual empieza así. Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran algunos puntos y efectos de oración, a petición de la Madre Ana de Jesús, priora de las Descalzas de San José de Granada, año de 1584, para que no quepa ninguna duda quién es esta Ana de Jesús, que había varias que se llamaban así. Como vemos, al redactar su obra, el autor, Fray Juan de la Cruz, tiene en mente a la Madre Ana y escribe a petición suya. Su nombre propio se menciona únicamente en ese epígrafe que sirve de título y que es igual en los dos manuscritos principales que nos han llegado, el Códice de Barrameda y el Códice de Jaén. Pero esa mención, la mención de su nombre en el título, unida a las referencias del prólogo, bastan para que pueda ser considerada como una dedicatoria, algo que ya sus contemporáneos entendieron que era así.
La dedicatoria es una muestra del vínculo entre el autor y una persona o unas personas que han influido en su vida o en su proceso creativo. Y también puede dar luz al lector sobre los afectos y las motivaciones que hay detrás de una obra. En ese sentido, la dedicataria, la persona a la que se le dedica, tiene parte en esa obra. Como dice Nieves Baranda, aunque las mujeres no son las autoras formales de los libros que se les dedican, proyectan una influencia significativa que puede considerarse femenina, ya que representa sus intereses y sus deseos particulares. Hay muchísimos casos de dedicatorias a mujeres en la literatura del Siglo de Oro. Ella tiene un estudio específico sobre esto. Ana de Jesús tiene en su haber, además de esta, otras 2 dedicatorias ofrecidas por Fray Luis de León. Una va dirigida a ella como priora y a sus hermanas del Carmelo de Madrid y aparece precediendo aquel inolvidable prólogo que escribió el agustino a la edición Príncipe de las Obras de Teresa de Jesús en 1588 y que a todos nos suena, que comienza diciendo: «Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas agora que vive en el cielo, la conozco y veo casi siempre en 2 imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros». Y sus hijas, a quienes concretamente se está refiriendo, es a la Comunidad de Madrid, empezando por Ana de Jesús, que era la priora, y con la que él tenía una muy estrecha relación. Años más tarde, el mismo autor le dedicará, esta vez ya de forma particular, su libro Exposición del libro de Job, que permanecerá inédito hasta el siglo XVIII. Por cierto, que Ana de Jesús intentó varias veces que saliera publicado, pero no fue posible. Ángel Manrique, en la biografía de Ana de Jesús, que es una biografía que se escribió nada más morir, la venerable madre, señala, ahora ya beata, señala que cuando ésta cuando declaró en los procesos de beatificación de Teresa de Jesús, al describir lo que había sucedido con los libros de la fundadora, ella había testificado: «Yo, con licencia y orden de los prelados, los junté», es decir, los manuscritos, «que estaban en diferentes partes para darlos al maestro Fray Luis de León, que fue a quien los remitió el Consejo Real, y él, sin mudar palabra de lo que halló escrito de nuestra Madre Teresa, dio la censura y hizo el prólogo». Y entonces Manrique, el biógrafo de Ana, dice que por modestia, Ana de Jesús no la quiso llamar dedicatoria. Es decir, Fray Luis se lo dedicó a ella y ella solamente habla del prólogo. Y sigue diciendo Manrique: «Lo mucho que aquel gran maestro estimó a la madre Ana bien se colige de la dedicatoria. Mucho sentía sin género de duda quien, hablando con ellas, decía tanto, y era quien lo decía, Fray Luis de León, y donde lo decía, una dedicatoria que se había de imprimir y andar en público». Estas palabras del primer biógrafo de la madre Ana nos pueden orientar a la hora de entender qué importancia se le daba a la dedicatoria y qué papel podía jugar de cara al prestigio de una persona. Porque frente a las dedicatorias interesadas, que están dirigidas a personajes poderosos que podían ejercer funciones de mecenas, contribuyendo a costear la edición de la obra o incluso a amparar al autor frente a algún posible ataque, algo que era frecuente en la historia de la literatura, hay otras dedicatorias que obedecen simplemente a una relación personal de cualquier tipo, sentimental, familiar o en nuestro caso de amistad. Como bien sostiene María Pilar Manero, ella dice: «La dedicatoria de Fray Juan de la Cruz a Ana de Jesús, como la que posteriormente le ofrecerá a la misma Ana Fray Luis de León encabezando su libro de Job, obedece a una amistad auténtica y positiva, exponente
en ambos casos de las vivencias íntimas y públicas de dos personas que durante un trecho largo de su vida caminan juntas, compartiendo objetivos y creencias, luchas y doctrinas, aficiones literarias y exposiciones poéticas. El yo del prólogo, por tanto, dialoga con un tú que está presente desde la primera línea del prólogo, estamos hablando del prólogo del cántico, a través de un vocativo. Dice Fray Juan, empieza así: por cuanto estas canciones, religiosa madre, parecen ser escritas con algún fervor de amor de Dios, esa religiosa madre, como ya decía en el título, es la Madre Ana de Jesús, y se dirige a ella en varias ocasiones usando la forma de tratamiento vuestra reverencia. Esas canciones, que ya circulaban previamente en copias manuscritas, se trataba de declararlas, explicar su sentido, que resultaba oscuro. Y Fray Juan dice que en el prólogo, dirigiéndose a Ana, que lo que va a hacer es dar alguna luz general, pues vuestra reverencia así lo ha querido. Aunque desde la antigüedad se conoce en literatura el tópico de modestia, porque el autor expresa que no se atreve a escribir si no es como respuesta al deseo o a la petición o al mandato de otra persona, hay numerosos testimonios históricos que nos indican que en este caso sí existe una petición real detrás de esta obra por parte de Ana de Jesús. No sabemos si se hubiera escrito si ella no se lo hubiera pedido, no lo sabemos. Los autores tienen a menudo una idea muy precisa del tipo de lector que desean. Piensan, cuando yo escribo esto, a ver, ¿quién lo va a leer? Juan de la Cruz, cuando anuncia que junto al comentario de las canciones, porque en el Cántico Espiritual hay una parte que es comentario de las canciones, también va a tratar algunos puntos y efectos de oración, tiene en mente un lector con una experiencia espiritual avanzada, y así lo expresa. Dejando los más comunes, puntos y efectos de oración, trataré brevemente los más extraordinarios, que pasan por los que han pasado con el favor de Dios de principiantes. Han pasado ya de principiantes. Entre estos se encuentra su interlocutora, la Madre Ana, a la cual sigue diciendo Juan de la Cruz en el prólogo: nuestro Señor ha hecho merced de haberle sacado de esos principios y llevádola más adentro, al seno de su amor divino. Con esto está poniendo en evidencia que le consta lo aquilatado de la experiencia espiritual de Ana de Jesús, y así lo asegura. Aunque a vuestra reverencia le falle el ejercicio de la teología escolástica, con la que se entienden las verdades divinas, no le falla el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan. Como hemos visto, al hilo de la mención de la destinataria, el místico carmelita alude en el prólogo a una distinción entre dos tipos de conocimiento de Dios: el que proviene de la teología escolástica, al que, recordemos, las mujeres no tenían acceso porque ellas no podían estudiar en la universidad, no podían estudiar teología, y ese otro conocimiento que es el que nace de la teología mística, es decir, de la experiencia mística. Estas dos modalidades han sido perfiladas por Rosa Rossi de esta manera: el conocimiento intelectual, especulativo, analítico, discursivo, sistemático y académico, en la forma escolástica de la ciencia, por un lado, y por el otro, el intuitivo, sintético, individual, amoroso y deseante, la experiencia, la forma de conocimiento en la que, en palabras de Juan en el prólogo, no solo se sabe, sino que se gusta. Con lo cual tenemos que entender que es un conocimiento superior. Conviene tener en cuenta, como factor interpretativo de la obra, algo que ha sido resaltado por Luce López Varal. Ella dice: estoy convencida de que estos primeros receptores del arte enigmático de San Juan de la Cruz
nos dicen mucho de la intención e incluso de la factura artística de esta poesía, que aún hoy resulta insólita a los lectores modernos. El arriesgado poeta no dialoga ni con nobles cortesanos como Garcilaso, ni con universitarios eruditos como Fray Luis. Habla fundamentalmente con mujeres y con mujeres místicas. Aunque en 1584 el santo ya tenía escritas estas canciones y su declaración, su comentario, esta obra no se publicaría en la edición Príncipe de las Obras del Santo, que salió en 1618. Se ha dicho que esta edición se publicó tarde, manipulada e incompleta. ¿Por qué se excluyó precisamente esta obra, dedicada a su amiga Ana de Jesús? No fue por desconocimiento, porque ya se tenía constancia, se tenían los manuscritos. Hay quien dice que es porque el cántico era un comentario del Cantar de los Cantares y eso era peligroso. Y hay quien dice que es porque la destinataria era Ana de Jesús, que era una persona incómoda para la descalce. Esta obra emblemática no será publicada en España hasta 1630. Se publicó primero en francés, en una traducción, en 1622. Y la edición en español primera salió en Bélgica, no en España, en 1627. Y ese mismo año en Roma. Pero solo la edición de Bélgica lleva el prólogo y la dedicatoria a Ana de Jesús. Ninguna otra edición, ni en español, ni en francés, ni en italiano, va a tener el prólogo dedicado a Ana de Jesús hasta el siglo XX. La peripecia editorial del cántico ha sido la historia del intento de borrar el rastro de una mujer en la obra en la que le correspondía estar por voluntad de su autor. En un tiempo en que la amistad era algo por sí mismo sospechoso, el místico de Fontiveros no tuvo reparo en dejar por escrito esta expresión de reconocimiento y afecto de una intimidad espiritual compartida. ¿Cuánto tiempo queda? 2-3 minutos. ¿Solo? Bueno, pues vamos a correr. Fueron juntos Ana y Juan a fundar en Madrid por encargo del gobierno de la orden. La fundadora fue Ana de Jesús, él iba de acompañante, claro. Dicen que estuvo también en la inauguración. No tenemos mucha información sobre esos años en Madrid, pero hay una hermana, María de la Encarnación, que entró de las primeras en esa fundación y curiosamente ella da un dato que nos puede interesar y es que dice que Fray Juan de la Cruz, por lo menos en 2 temporadas, fue confesor suyo en Madrid. Eso quiere decir que Juan de la Cruz acudía a esa comunidad. Se comunicaban Ana y Juan por carta en esos pequeños momentos que tenían, porque en realidad Juan de la Cruz estaba en Andalucía primero y en Segovia luego, pero sí acudía a reuniones a Madrid. O sea, la amistad y la relación continuó. Después vinieron todos los problemas que seguramente ya sabéis con Ana de Jesús, la reclamación al Papa para que no cambiaran las constituciones, el deseo de que Juan de la Cruz fuera el comisario de las monjas. Ana de Jesús fue castigada, Juan de la Cruz no terminó expulsado de la orden porque murió antes, pero los dos sufrieron el ser relegados, el ser olvidados y difamados. Cuando Ana de Jesús se fue a Bruselas, primero a París y después a Bélgica, llevó consigo un retrato de Juan de la Cruz. Y de ese retrato se sabe que hizo estampas y que las mandó a España. Ella seguía conservando el recuerdo, siguió difundiendo su obra. Sabemos que la primera edición en español se hizo después de morir ella, pero en Bélgica, del Cántico Espiritual. Y en los locutorios, que era la manera que tenía de dar a conocer, pues, digamos, la doctrina del santo, ella divulgaba su obra y todos los que entraban en contacto con ella se la hacía leer y lo conocen. Fue una difusora
de Juan de la Cruz. Termino con estas palabras. Ellos no nos han dicho gran cosa de qué relación tenían. Los dos eran muy discretos, ¿no? Sin duda, por esta manera de ser, no nos han llegado muchos detalles. Ana de Jesús no dio testimonio para la beatificación de Juan de la Cruz, algo que pudo deberse, como apuntan las monjas de Bruselas, a que los recuerdos del santo eran excesivamente personales y hablar de él era como hablar de ella misma. Con todo, creemos que los datos aquí aportados nos han permitido mostrar que entre ellos hubo una auténtica relación de amistad, de aprecio y de aprendizaje mutuo, de lazos de familia vividos al más puro estilo teresiano. La suya fue una callada amistad, valiéndonos de la expresión cercana a la que el santo utiliza en una carta, cuando sostiene que el lenguaje del callado amor es el que más le agrada a Dios. Muchísimas gracias.